Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia y proclamar destrucción. La palabra del Señor se volvió para mi aprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente. Encerrado en los huecos, intentaba contenerla y no podía. Verbum Domini. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su gozo no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Todos sus santos temen al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando coman o beban,
o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Verbum Domini. Bienaventurados son los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Lectio Sancti Evangelis secundum Lucam. Great crowds were traveling. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, o incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey? Si va a dar la batalla a otro rey, ¿no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Verbum Domini. Today is the feast of Hoy es la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de mi orden, la Sociedad de Jesús. Y creo great feast for us. y quiero agradecer a todos los que ayudaron a organizar esta gran celebración. Las lecturas indican un número de elementos en la vida de San Ignacio. He was born Él nació en 1491 o 92 y era una época certain types of turmoil in the church. de cierto tipo de tumulto en la iglesia y en el mundo alrededor, He was born in the Basque, donde él nació en el País Vasco, a Spaniard, but a no español, sino vasco, una nación que está entre la frontera de España y Francia. distinct as well. He was born Tienen to un a propio idioma. noble family, but Es de una familia noble menor, pero era el 11º de 11
hijos, así que no le quedaba mucha herencia. Tuvo que hacer su propia fortuna. Y él le encantaba ser un gran soldado y conquistador de mujeres, y en su vida esas dos cosas iban de la mano. Famosamente recibió un golpe cuando una bala de cañón le rozó una pierna, y el daño le permitió, So it looked a little bit ugly when you wore those eh, long hosiery. el daño era tal que quedó deformado, And he said, "Oh, that won't look so good for the y él pensó: "Oh, no se me verá muy bien, no será algo atractivo para las mujeres, podré ser buen soldado, pero no me voy a ver bien". Así que of the bone." pidió que le He nearly died. cortaran esa parte del hueso. Casi murió de la infección después de la operación, como mucha gente en aquella época. Y la recuperación tardó 2 años a causa de su soberbia, de su orgullo, And vanity, su vanidad. during which the only books Durante ese tiempo, castle los únicos libros en el Castillo Real, que no era un castillo enorme, no vayan a pensar que era como el castillo de Disneylandia, ni nada de eso, era un castillo de piedra, algo grande. Los únicos libros eran la vida de los santos y la vida de Cristo, y se aburrió tanto que decidió leerlos. during that time, and this is where the Durante ese tiempo, y aquí es donde la lectura de Jeremías tiene que ver, notó on one hand movimientos dentro de él. Por un lado, cuando pensaba acerca de las batallas y las mujeres hermosas y damiselas en peligro y grandes obras de valentía, se sentía bien, pero eso desaparecía y lo dejaba sintiéndose vacío. hollow from that emptiness Y ese vacío por aquellas cosas for granted. es algo que tomaba por descontado, la forma en que su vida había sido. Pero luego, cuando se ponía a pensar en Cristo y las vidas de los santos, Picture them as knights and ladies. empezó a reimaginarlos como caballeros y damas sirviendo al gran rey. También halló que esto era algo que le daba alegría, But that joy pero esa alegría permanecía. that remained. It took him a long time Le tomó bastante tiempo notar esto, pero lo notó. Fue entonces cuando inició su conversión. También durante una de las fiebres, San Pedro y la Virgen se le aparecieron, prometiéndole sanación, y fue sanado. Así que eso también ayudó. he decided to do as the gospel. Decidió hacer como dice el Evangelio, dejar atrás todas sus posesiones, Went on to Montserrat, y fue a Montserrat, el gran santuario, a la Santísima Virgen María. Es un monasterio benedictino, y dejó su espada ahí. like a knight. Realizó una vigilia toda la noche, como hacían los caballeros. Los caballeros hacían vigilias toda la noche ante la Virgen, antes de ser Saint Bernard of Clairvaux nombrados caballeros. Es algo que San Bernardo de Clairvaux soldiers would see themselves recomendaba hacer, de manera que los soldados se vieran a sí mismos no solo como hombres de poder, sino como hombres que buscaban utilizar su poder para obras justas. Pero él dejó su espada atrás, left his own tomó los ropajes de un pordiosero, dejó sus propias ropas finas y se convirtió en ermitaño. Y convirtió desarrollando esa conciencia del movimiento de Dios dentro de él. La conversión para la mayoría de nosotros no all of a sudden there are such llega de súbito. Hay momentos súbitos, seguro. Hay momentos clave God that cuando llegamos a conocer a Dios, por seguro. Pero al igual que cualquier otra relación, la relación con Dios gradually and avanza gradualmente y lentamente, noticed that y él aún notaba que había muchos movimientos de su propia soberbia. Por ejemplo, became notaba cómo se volvió escrupuloso y se confesaba una y otra vez, porque él decía: sé que tengo que ser perfecto. velocity La escrupulosidad en sí es un pecado que proviene de la soberbia, y únicamente después de un tiempo se dio cuenta I've got to be so perfect that de la soberbia que le decía: tengo que ser perfecto.
No puedo seguir los mismos estándares que los demás. Yo soy superior a ellos. Luego se dio cuenta, no, soy un pecador igual que el resto de los pecadores. De hecho, meditaba acerca de formas en que él era así como los pecadores de las Escrituras, como Adán y Eva, como el pueblo en la época de Noé, e incorporaba esa conexión de vernos a nosotros mismos en la luz de los pecadores de la Biblia, en sus notas, que finalmente más adelante se convertirían en su libro, Los ejercicios espirituales, que no es el tipo de libro que una persona simplemente lee superficialmente. No es como si una persona que le gusten los manuales de computadoras y le guste sentarse a leer un manual de computadoras para divertirse. Esto es como un manual. Es un libro que no cuenta una historia. Es un manual que ayuda a guiar un retiro, pero provino del fruto de aprender a escuchar como la palabra de Dios es como un fuego ardiente dentro de los huesos de uno. Él también entendió que si el Señor era capaz de moverse dentro de él con diferentes movimientos de consuelo, a veces consuelo falso, lo deja a uno vacío, y a veces la desolación. Y a veces la desolación que Dios trae, no como resultado del pecado, sino porque Dios está dándonos un don, el don de la desolación para ayudarnos a aprender. Uno tiene que dejar atrás, a veces incluso, las cosas buenas que uno realiza. Es posible que uno haya estado haciendo lo correcto durante un número de años que el Señor quería que uno hiciera, pero luego cuando llega la hora de avanzar es como la nube o la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel, avisando que es momento de avanzar. Dios lo guía a uno al lugar donde uno debe estar, pero teniendo en mente siempre la meta final, que para los cristianos, por supuesto, es el cielo. Y él también aprendió que la creación no es algo solamente para su placer, pero tampoco es una trampa del mal. La creación es buena. El problema son las distorsiones que yo hago y la forma de salir de la naturaleza de forma distorsionada es hacer lo que San Pablo menciona aquí en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios 10, que uno haga todo para la gloria de Dios, que todo esté dirigido hacia su gloria y uno hace las cosas en la medida en que dan gloria a Dios y uno evita hacer cosas, incluso cosas buenas, puesto que todo en la creación es bueno, pero hay algunas cosas buenas en la creación que uno tiene que evitar para poder dar gloria a Dios. Y, por ejemplo, la decisión de ser religioso o sacerdote. Sacrificamos el bien del matrimonio. No es que el matrimonio sea malo, al contrario, sería mejor que más personas se casaran, especialmente antes de tener hijos. Pero esto es algo bueno, pero uno sacrifica eso bueno por el bien de Dios cuando uno es llamado a otra vocación. Y cuando uno se casa, uno sacrifica el bien de las relaciones con otras personas para enfocarse en la esposa y los hijos. Se trata de enfocarse en las cosas buenas que le dan mayor gloria a Dios, sencillamente por esa razón, no porque aumente nuestro ego o nos haga tener una experiencia efímera de paz o algo así. Y en esto, nuevamente, es importante recordar cómo empecé la iglesia, estaba en diferentes dificultades. En España misma, que acababa de unificarse cuando San Ignacio era un muchacho, en la época de su nacimiento por Fernando e Isabela, reyes de España. España no tenía el tipo de corrupción que nosotros relacionamos con el siglo XVI, pero otras partes de Europa sí. Y San Ignacio se mudó a esos lugares, fue a Francia y estudió en la Universidad de París.
y después de acabar sus estudios, reunió un número de discípulos y se dirigieron a Roma. Y cuando fueron a Roma, se pusieron al servicio del Papa, y el Papa mismo, Pablo III, era un hombre que había sido muy corrupto de muchas formas. Era un hombre de familia, tenía varios hijos, pero cuando se convirtió en Papa, supo que tenía que enderezar su propia vida. La reforma de la Iglesia tenía que comenzar con él. De hecho, con la ayuda de las hijas del Papa, buena amiga de San Ignacio, empezó a ser utilizado por el Papa con los primeros jesuitas para ayudar a traer la reforma a la Iglesia. No fuimos fundados, algunas personas piensan falsamente que fuimos fundados para luchar contra la reforma protestante. Para nada, fuimos fundados para ser instrumentos de Dios para ayudar en la reforma de la Iglesia. Y San Ignacio quería que nos enfocásemos en ofrecer los ejercicios espirituales, los retiros a las personas dentro de la Iglesia, en especial los obispos, cardenales y sacerdotes, para que ellos pudiesen llevar la reforma donde ellos fueren. Y es lo que buscaban hacer. Cuando lo hicieron, fueron a Alemania, donde la reforma estaba avanzando y finalmente causó guerras, etcétera. Y finalmente fueron a evangelizar y trajeron partes del Baviera y el Valle del Rin de vuelta de Polonia. La recuperaron de la reforma, que a finales de los 1800 ya eran 300 denominaciones. Las trajeron de regreso de vuelta al catolicismo en muchos lugares. Pero la meta era la reforma de la Iglesia, que empezó con la reforma de los jesuitas individuales, que fueron llamados por Ignacio a pensar con la Iglesia, con la enseñanza de la Iglesia, y a proclamarla, y a encontrar que no es al cambiar la doctrina como los reformistas hicieron, ni es al cambiar las morales como muchos teólogos modernos tratan de hacer, sino más bien es mediante la fidelidad y la conversión a Cristo que nos reformamos. Y esto sigue siendo la labor, no solamente es parte de los jesuitas, sino, como Ignacio lo hizo muy claro, es para todos los católicos, darle mayor gloria a Dios. Ese es el lema de la Sociedad de Jesús. Y también de entregarnos generosamente al servicio de Cristo Rey, así como Él estableció su reino aquí sobre la tierra.